limitación y extinción de las obligaciones. Rápidamente, compañeros. Escuchen bien esto, es muy rápido. Compañeros, las obligaciones naturales existen, pero ¿qué creen? Va a ser difícil, bueno, no difícil, más bien no la podemos reclamar ante los tribunales. Quedan sujetos estas obligaciones a la buena fe de las partes. ¿Sí, compañeros? Yo apuesto con usted, Ricardo Murrieta. Es un acuerdo de buena fe entre las partes. Si yo no le pago, usted no puede llevarme a un tribunal por este incumplimiento de la apuesta que usted y yo celebramos. ¿Se entiende, compañeros? Jugamos a las cartas, jugamos ahí con quién, lo que sea. No me puede usted verificar el tema que yo le pague la obligación. Muy bien. Ok. No entra porque los juegos no son legales ante la ley, ¿no? Salvo los que estén debidamente acreditados en casinos y demás, que son otra cuestión ahí distinta, ¿eh? Las deudas, las obligaciones civiles, sí las podemos demandar, sí las podemos solicitar. Muy bien. Obligaciones civiles. En cuanto a los sujetos que intervienen, mancomunadas y solidarias. Mancomunadas. Ahí está. Hay dos tipos de mancomunidad. Obligaciones mancomunadas activas. Tenemos a varios acreedores. Para que yo me libere de la obligación, yo, Héctor, debo de pagarle a todos los acreedores. ¿Vamos bien? Estas son las obligaciones mancomunadas activas. Obligaciones mancomunadas pasivas. Tenemos a varios deudores y tenemos a un acreedor. Para que yo libere a todos los deudores, todos estos deben de cumplir con la obligación. Esas son las obligaciones mancomunadas pasivas. ¿Sale, compañeros? ¿Quedó claro? Activas y pasivas. Bien. Siguiente, compañeros. Obligaciones mancomunadas solidarias. Activas y pasivas. Activas. Ahí va. Solidarias, activas. Aquí tenemos a varios acreedores. Y tenemos a un deudor. El deudor se libera de la obligación cubriendo la obligación con un solo acreedor. Ahí se libera. Ya a los demás le correspondería pues exigirle a ese acreedor que les dé la parte que les corresponde. Pero el deudor se libera cumpliendo con uno de ellos. ¿Vamos bien? Obligaciones solidarias pasivas. Aquí hay varios deudores. El acreedor puede pedirle la totalidad de la obligación a uno solo de los deudores. Y si ese deudor paga, pues lo que va a hacer es en la medida que pagó, podrá requerirle a los demás que le den una compensación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Compañeros, obligaciones en relación al objeto.
La obligación que se puede fraccionar la conocemos como obligación divisible. La obligación que no se puede fraccionar y que debemos cumplir en su totalidad se llaman indivisibles. ¿Se entiende, compañeros? Le digo a Janet, Janet, usted me puede ir pagando en parcialidades la obligación que tiene pendiente conmigo. La vamos a fraccionar, dividir. Le digo a Germán, Germán, te voy a liberar hasta que me pagues totalmente de la obligación. Indivisible, en su totalidad. ¿Vale? En relación con el objeto, conjuntivas, alternativas y facultativas. Atentos. Conjuntivas. El acreedor impone varias obligaciones al deudor. Para que el deudor quede liberado, el deudor debe de cumplir con cada una de estas obligaciones conjuntivas, todas, la totalidad. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Bien. Obligaciones alternativas. Ahí está. Compañeros, el acreedor le encarga estas obligaciones al deudor. Y le dice, deudor, tú puedes cumplir una de ellas y te libero de la obligación. Con una que tú me cumplas, ya es más que suficiente. Me pagas 50,000 pesos, no lo tienes, me das esa moto, no la quieres, me das ese automóvil, no la quieres, haces un servicio a favor mío durante ese tiempo. Tienes la opción para liberarte de la obligación. ¿Vamos bien? Ok. Obligaciones facultativas. En la alternativa, la propuesta la da el acreedor. En la facultativa, quien da la propuesta para liberar de la obligación es el deudor. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Maestro, en este caso, cuando el incumplimiento de obligaciones familiares sería de un tipo facultativo, porque he visto que quien debe de cumplir con la obligación ofrece una propuesta para poder deslindarse de un periodo específico en el que no cumplió con su obligación. ¿Sí entra en este aspecto? No, a ver, las obligaciones facultativas, a eso se refiere, ¿no? Sí. No, en este caso, por ejemplo, si el juez ha fijado una pensión alimenticia, se debe de cumplir, ¿no? O sea, normalmente no da opciones al juez a que, bueno, si no puedes dar esto, da esto, si no da esto, o sea, no es el caso. Si el juez fija distintas obligaciones, estamos hablando de obligaciones conjuntivas, tiene que cumplirse cada una de ellas, ¿eh? No es de que usted cumpla con una y se acabó. No, el juez le va a fijar esas y tiene que cumplirlas en su totalidad. Hablamos de las conjuntivas en esos temas, mi estimada Teresa. Y en el caso en el que no tenemos un contrato de por medio donde no hemos establecido una cantidad y todo eso, pero hay un incumplimiento, por ejemplo. Pues usted las puede pactar en un convenio, mi estimada Teresa. Y a lo mejor da opciones para liberar de la obligación. En un principio, usted y yo celebramos que la obligación se iba a librar si usted me pagaba 100,000 pesos. ¿Sale? Eso fue lo que pactamos en un principio. Como no me puede pagar,
pues posiblemente a lo mejor pactemos que, bueno, no me puede pagar 100,000 pesos usted, Teresa, bueno, me da un vehículo, o sea, la podemos pactar y entonces le doy alternativas para dirimir la obligación que tiene usted pendiente. Ok. Maestro, esto se usa mucho Sí. en las pensiones alimenticias, me imagino, conjuntivas alternativas, qué es lo que puedes dar, que no te doy. Por ejemplo, aquí en facultativas, si el juez te impone un decir, 5,000 pesos mensuales, oye, me estás quitando 40, no, ya te la impuso. Tú tienes que meter un nuevo juicio para que vean que te están quitando de más ahí, no me imagino. Normalmente cuando se trata de pensiones es un tema del acuerdo que llegó el juez y no es que usted las pueda negociar o que pueda presentar alternativas a, a cumplir con la obligación. Se cumple, se fija usted a la obligación que le ha fijado el juez. No, sí le entiendo eso, pero parece que lo justo para uno, para otro no es justo. Me refiero yo que de un decir, a mí me pone el juez por lo que tú quieres, que yo tenía un bono, que tenía otro trabajo aparte, me pone una cantidad de 5,000 pesos quincenales o semanales. Al paso de los meses, yo ya no gano eso. Me estás quitando ya el 70% porque, bueno, yo tengo que meter un nuevo juicio porque si no, imagínense, yo no tengo el mismo sistema económico que tenía hace un año. Sí, Ok, pero en ese caso, mi estimado, va a reestructurar el tema de la obligación fijada por un juez. O sea, al final de cuentas, esto no es un tema de que quede sujeta a relación al objeto, sino al final de cuentas, como usted ya no tiene esa capacidad económica, pues el juez va a tener que fijar una nueva cantidad de acuerdo a sus posibilidades también y a las necesidades del acreedor alimentario. sí, lo que el punto que voy, que más o menos eso se usa en todo esto que está diciendo usted en relación con el objeto, se usa mucho en ese tipo de cosas, de pensión alimenticia, ¿o no? ¿Aplica? Normalmente le voy a decir una cosa, mi estimado, cuando el juez la fija o son indivisibles que se cumplen en su totalidad, o en todo caso le impone varias obligaciones y usted tiene que cumplir con todas. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, rápidamente. Ahí va. Modalidad de la obligación. Condición. Acontecimiento futuro de realización incierta. Esta es incierta. Plazo, acontecimiento futuro de realización cierta. ¿Sale? Ok. Condición o plazo suspensivo. Hasta este momento se va a abrir la obligación. Por ejemplo, que yo le diga, este contrato empezará a surtir sus efectos a partir del 1 de enero del 2022. Y a lo mejor en este momento, en el 21 de noviembre, usted ya dispone del bien inmueble en arrendamiento, pero los efectos de este contrato van a empezar a surtir a partir del 1 de enero. Este plazo es suspensivo. ¿Se entiende, compañeros? Todo ese tiempo, hasta en tanto se abre la obligación. ¿Está claro, compañeros? Ok. Plazo resolutorio. Pone fin a una obligación. ¿Cómo está, compañeros? Ahí va. Resolutorio. Hoy, 21 de noviembre del 2021, celebramos un contrato de arrendamiento, mismo que va a tener una vigencia de un año. Y para el 20 de noviembre del 2021 a las 11:59, los efectos de este contrato van a concluir, van a terminar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Plazo convencional, el que las partes hubiesen fijado dentro del contrato. ¿Sale? Aquí va. Las partes lo fijaron dentro de un contrato. Legal, el que fija la ley. ¿Está claro? Judicial, el que fija un juez para el cumplimiento de una obligación. Ricardo, le digo, a ver, usted, Ricardo, tiene hasta el día
20 de diciembre del 2021 para cubrir con estas obligaciones pendientes en el tema de la pensión alimenticia. ¿Sale? Y lo fijó un juez. Plazo de gracia. Bueno, no cumplió usted en la fecha que fijó el juez. Le dice, le doy un plazo de gracia de 15 días para que usted cumpla con la obligación. Muy bien. Modo o carga. Gravamen adicional que fijan las partes al momento de celebrar un contrato. Jessica Costa, le voy a donar un bien inmueble. El único gravamen que le impongo a usted, Jessica, es que durante un año usted done una cantidad de dinero a la beneficencia pública. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. 5 minutillos más, compañeros, ya vamos a terminar, ¿eh? Ahí va. Ahí va, compañeros. Atentos, por favor. Cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. El acreedor puede ceder sus derechos a un tercero sin consentimiento del deudor, ¿eh? Solamente le informamos, no requerimos su consentimiento. El deudor puede ceder su deuda a un tercero, pero ahí sí requiere el consentimiento del acreedor. ¿Ok? La cesión de derechos puede ser gratuita, aunque también se puede fijar una contraprestación. En la cesión de deudas, atención, ahí le va. A es el deudor, B es el acreedor. ¿Ok? A va a ceder la deuda a C. B está de acuerdo de esta cesión. Si de pronto C no pudiera pagar, B va y continuar con A como su acreedor por el incumplimiento de C. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Subrogación. Atentos. En la subrogación, compañeros, va a haber un caso en la cual un tercero va a cumplir con la obligación. ¿Se entiende, compañeros? Pero a ver, este tercero lo hace porque va a sustituir al acreedor. Compra de cartera vencida. ¿Vamos bien? Ahí va. Yo con Ricardo, él me debe un dinero. Para que Ricardo me pagara, suscribimos un pagaré. Como voy a cambiar de residencia, le cedo los derechos de ese pagaré a Francisco. Le subrogo ese derecho. Ahora Francisco es el nuevo acreedor de Ricardo. Y Ricardo tiene que cumplir la obligación con Francisco. ¿Se entiende, compañeros? Ricardo, te escucho, por favor. Ahí con los mismos términos legales que acordaron, por ejemplo, te voy a subir el 10% mensual, Francisco tiene que acatarse a eso o él puede poner otras cosas. No, con los mismos términos que se fijaron por las partes, igualitos. ¿Sale? La subrogación es legal si así lo fija la ley. Compañeros, sobre sus hijos en ejercicio de patria potestad, sobre sus pupilos en ejercicio de la tutela, sobre la relación de adopción adoptante y adoptado, los vínculos entre matrimonio, tenemos una obligación legal de cumplir con las obligaciones que se hubiesen signado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La subrogación convencional se pacta en un contrato. La subrogación puede ser sobre la totalidad de la obligación o puede ser sobre
una parte de la misma. ¿Se entiende, compañeros? Solamente sobre una parte. ¿Alguna duda sobre esto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Compañeros, ya. Llegando al último punto de la exposición y para cerrar ya esta clase, ya. 2 minutillos y ya. ¿Cómo terminamos con las obligaciones? Ahí va. Compensación. Muy bien. La compensación, compañeros, implicaría lo que todo deudor espera. Perdóname la deuda. Ya no me cobres. Libérame de la obligación. ¿Ok? La compensación legal se encuentra fijada dentro del ordenamiento jurídico. La compensación judicial se va a hacer ante el órgano jurisdiccional. La compensación voluntaria es pactada por las partes. La compensación implica, vamos a liberarte de la obligación, vamos a otorgarte cierto, vamos a compensarte ciertos intereses, vamos a compensarte cierta parte de la deuda para que podamos llegar a una liberación de la obligación. ¿Se entiende, compañeros? La confusión, vean cómo se puede presentar. En una misma persona recae la calidad de acreedor y deudor. En una misma persona. ¿Cómo se puede presentar? Ahí va. Resulta que Karina me debe un dinero. Llevo a juicio a Karina. En todo el juicio, pues Karina no presentó ninguna objeción. Karina tiene una sentencia en su contra. Como tampoco se puso a esa sentencia, se va a remate sus bienes. Como ninguna persona comparece a comprar los bienes de Karina, pues los voy a comprar yo. Nadie compareció, bueno, digo, yo los compro. Ahora, sobre esos bienes, yo tengo un doble carácter. ¿Qué carácter tengo, compañeros? Acreedor y deudor. ¿Y eso qué va a originar, compañeros? ¿Qué origina eso? Pues que ya que no, ya. Confusión. 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 ¿Y qué va a pasar con la confusión? ¿Qué va a pasar, compañeros? ¿Qué pasaría? Extingue la obligación. Se extingue la obligación. Muy bien. Vamos a extinguirnos la obligación. ¿Por qué? Porque en mi misma persona recae el doble carácter. Ahora yo, Héctor, soy acreedor, pero a su vez soy deudor. Ni modo que me cobre a mí mismo, ¿verdad? En este supuesto, liberamos a la obligación. Muy bien. Ok, bien. Reitero un punto, compañeros. Fe de ratas, discúlpeme. Estaba en una confusión, en una laguna mental, en un problema de Alzheimer. La compensación no significa un perdón de la deuda. La compensación implica lo siguiente. Hay obligaciones recíprocas que tenemos las personas. A contra B. Ahí va. A le dice a B, me debes 100,000 pesos derivado de la obligación que tienes conmigo. B le dice a, oye, recuerda que realicé ciertos trabajos de albañilería, carpintería sobre tu propiedad y tú me debes 80,000 pesos. Vamos a hacer una compensación para llegar a un acuerdo y liberarnos de la obligación. Esa es la compensación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿O dudas? ¿Sí?
Muy bien. Ahora sí, discúlpeme el Alzheimer, porque ahora sí llegamos a lo que todo deudor espera. La pérdida, el perdón de la deuda. Para que no digan que a Chuchita la bolsearon, el perdón, háganlo en un contrato. En este caso sería un convenio y ratifíquenlo ante un juez, ante un notario. Si la cantidad es considerable, para que no digan al rato que a Chuchita la bolsearon, que no pasó nada. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Novación. Renegociamos el adeudo. Te libero de una obligación, pero generamos una nueva. Ah, ¿cómo está eso? Ahí va. A ver. Francisco, en el año 2010, pidió un crédito por 5 millones de pesos. Se los otorgaron. Francisco viene pagando el crédito y se fijó un plazo de 20 años para su cumplimiento. En el año 2021, de plano, Francisco ya no puede pagar. De los 5 millones, ahorita lleva pagado solamente 3 millones. Sobre los 2 millones restantes, con intereses moratorios y demás, pues se va a reestructurar la deuda. Y le dicen a Francisco, ¿sabes qué? Te libero de esta obligación del 2010, Francisco, pero ¿qué crees? Para este año vamos a reestructurar la deuda y con los intereses y todo, ya me debes 7 millones. Vamos a reestructurar este adeudo y vamos a ampliar el plazo otros 20 años. Y ahora la obligación se va a liberar hasta el 2041. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Prescripción negativa. Ya terminamos con estos dos puntos. Prescripción negativa, compañeros. Escuchen bien. Pérdida de derechos y obligaciones por el transcurso del tiempo. Compañeros, hay un plazo para reclamar las obligaciones. Hay un plazo para hacerlas exigibles. No las reclamamos, mi chavo, perdiste tu derecho. Se acabó. Ya no las puedes exigir. Prescripción negativa, reiteramos, pérdida de derechos y obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Caducidad. Compañeros, hay un plazo que fijamos dentro del contrato para hacerlo exigible. No lo reclamamos, no lo exigimos, lo operó la caducidad dentro del contrato. Ya no lo vas a poder reclamar. Se acabó, compañeros. ¿Se entiende? Legal. Ya hemos iniciado una acción legal. Ya iniciamos una acción en contra de Jessica. ¿Sale? Aquí está el proceso. En el proceso, de pronto, dejo de hacer las cosas. No hago nada. No tramito absolutamente nada. Compañeros, operará la caducidad. Ello implicará que el expediente se irá al archivo judicial y hasta cierto punto ello implica liberar de la obligación a mi deudor. Porque ya no hice nada, ya no reclamé, dejé morir el caso. Lo libero de la obligación por inactividad procesal. ¿Se entiende? Muy bien, compañeros. En toda esta sesión hemos visto aspectos muy importantes de las obligaciones, compañeros. Empezamos a revisar el acto jurídico y recuerden que en relación al acto jurídico hablamos del acto y el hecho jurídico. Distinguimos los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico.
Además, hicimos una clasificación. Hay que repasar, compañeros. En una segunda unidad, empezamos con las obligaciones civiles y definimos a la obligación como obligato juris vinculum co necessitare acquisitum solvendae secundo nuestra civitatis injura rei, señalando que la obligación es el vínculo jurídico que une un acreedor y un deudor y existe una relación jurídica entre ellos que consiste en dar, hacer, no hacer, ¿verdad? Distinguimos que hay 5 fuentes de las obligaciones. La principal, ¿cómo se llama? Contrato. Distinguimos entre contrato y convenio. Contrato, acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Convenio, acuerdo de voluntades que modifica y extingue. ¿Sale? Vimos elementos de existencia y vimos elementos de validez de los contratos. Y además analizamos más de 30 contratos que regula el Código Civil. Amigos, estudiamos también otro tema muy importante, otras fuentes de las obligaciones. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, distinguimos entre declaración unilateral de la voluntad. Hablamos del enriquecimiento ilícito. Hablamos de la gestión de negocios y también mencionamos el acto ilícito. Muy bien. Estudiamos las características de cada una de estas fuentes de las obligaciones y aprendimos a distinguir cuándo se presenta una y otra. Esto creo que les debe quedar muy claro y no lo deben de olvidar. Llegamos también a un punto importante, compañeros, dentro del tema de analizar el efecto de las obligaciones. Las obligaciones normalmente se cumplen. El pago es la mejor manera de liberarnos de las obligaciones. ¿Qué genera incumplir con las obligaciones? Pago de daños y perjuicios. Señalamos que tristemente los deudores a veces son muy sucios, son muy engañadores, ¿sale? Ellos pues buscan la manera de no cumplir con la obligación. El punto es, ¿qué acción vamos a ejercer contra esas personas? Hablamos de la acción oblicua, hablamos de la acción pauliana, hablamos de la acción contra simulación de actos y hablamos del derecho de retención. Ricardo, te escucho, por favor. Ahí se le pasó un punto muy importante, las cláusulas. Por eso dice que hay muchos baquetones en el aspecto de cobrar y todo. Tienes que fijarte bien qué es lo que ponen ahí, qué es lo que estipulan, porque si no, hasta la casa vienes dando. Ok, dentro del contenido del contrato, por supuesto, mi estimado Ricardo, el tema de los compromisos, el tema de las cláusulas, que son los compromisos que las partes fijan dentro de los contratos, ¿verdad? Hablamos de la responsabilidad de los contratos, contractual y extracontractual. La responsabilidad que tiene el sujeto que incumplió se llama subjetiva. La responsabilidad que tienen terceros que aunque no hayan intervenido deben de cumplir se llama objetiva. Muy bien. Hablamos de las obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones divisibles, indivisibles, alternativas, conjuntivas y facultativas. Hablamos de la condición, hablamos del plazo, hablamos del modo y la carga. Concluimos con el tema de transmisión de las obligaciones, hablando de la cesión de derechos, de la cesión de deudas y la subrogación. Esos puntos les quedaron claros, ¿verdad? Y también hablamos de cómo se extinguen las obligaciones con el tema de la compensación. Recuerden, la compensación son concesiones recíprocas que se hacen las partes. La confusión, yo, Héctor Martínez, tengo el doble carácter, acreedor y deudor. Y esto no puede ser así, ¿verdad? Tenemos el tema de remisión de la deuda. A Jessica Acosta la perdono, ya no me debe absolutamente nada. Novación. A Enrique Vázquez, que me debió una lana, reestructuramos el adeudo, lo libero de la obligación anterior, pero ¿qué cree Enrique? Celebramos una nueva. Prescripción negativa, como a Claudia no le exigí el cumplimiento de la obligación en los términos que marca la ley, prescribe el derecho y ya no se lo voy a reclamar. Caducidad. Compañeros, inició un juicio en contra de Karina, pero ¿qué creen?
No hice nada. Permití que operara la caducidad. El expediente se fue al archivo. Pues con la pena, libero de la obligación a Karina, porque al final de cuentas esa causa se va al archivo judicial y se acabó, compañeros. Muy bien. Estimados amigos, bueno, solamente me cabe por hacer una recomendación bibliográfica. Sinceramente, el libro que a mí más me gusta, el libro que considero más adecuado, el libro que considero mucho más transparente para el tema de las obligaciones, es el de Roberto San Román Aranda. Está muy sencillito. El de Ernesto Gutiérrez y González, híjole, es, sin lugar a dudas, si tienen tiempo de estudiar, de machetearle, es el mejor. ¿Saben para qué sirve Ernesto Gutiérrez y González? Porque es muy ejemplificativo. Muchos de los ejemplos que les señalé a lo largo de la clase vienen de la obra de don Ernesto Gutiérrez y González. Es un libro como de 1000 páginas, así de grueso, compañeros. Entonces, pues es un poquito más complejo, pero vale la pena estudiarlo, compañeros. Y Manuel Bejarano Sánchez con obligaciones civiles también es muy buena. Pero con este libro, compañeros, este que marco aquí, tienen más que suficiente para repasar el tema de las obligaciones. Bien, entonces, compañeros, pues sin lugar a dudas, pues les agradecemos su atención. Muchas gracias. Pues a nombre del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, su alma mater en la formación de su grado de licenciatura en Derecho, también de nuestra facilitadora, la licenciada Jessica Infante, de su coordinadora, la licenciada Carla, y también de nuestro director académico, de nuestro director, el maestro Jorge Alemán Tepepa. Les damos la más cordial gracias, muchas gracias por su atención, por todo este esfuerzo que han realizado, por sus aportaciones. Fueron un grupo muy participativo, fueron un grupo que construyó muchas ideas y que de alguna manera nos ayudó a desarrollar esta temática. Muchas gracias, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, compañeros. En lo que pueda servirles, de verdad, estoy a sus órdenes. Dios los bendiga. Gracias. Te cedo el uso al micrófono, mi estimada Jessica. Muchas gracias.